Pues buenas tardes a todos y a todas, a los que están fuera, a los que están lejos. Agradecer a los jesuitas esta oportunidad y bueno, aprovechar este espacio tan maravilloso para hablar de algo que espero sea útil y muy breve. Me han pedido que haga una charlilla muy breve, o sea que va a ser un enunciado para luego quizás plantear temas de reflexión. Vamos a ver si soy capaz. Mi charla la he titulado Vivir lo ordinario y lo extraordinario. A mí se me ha dicho, ¿qué pasa cuando nos quitamos la bata, no? Parece que los médicos, o bueno, los sanitarios en general, tengamos dos mundos. El mundo profesional, el mundo de la bata blanca, el mundo de los pacientes, el mundo clínico y luego nuestra vida, la que no es de bata blanca, ¿no? Y quizás yo tengo que empezar poniendo un veto a esa primera clasificación, porque en realidad ahora mismo, tanto dentro como fuera de la bata, estamos todos un poco así. Yo cuando pensaba, digo, ¿de qué voy a hablar? Pues pienso, qué cansado estoy, la verdad, qué cansado estoy. Llevamos 2 años de pelea y ya después de muchos años de pelea previa, porque yo ya llevo unos pocos de años trabajando como sanitario, entonces como que hablar de ahora de quitarme la bata y tal, digo, si yo lo que quiero es descansar, ¿no? Y sin embargo no puedo y tengo que sacar de esto la mejor versión posible, ¿no? Entonces ahora yo reconozco, y yo creo que muchos de los sanitarios que nos estén viendo, de los que estéis aquí, reconoceréis este sentimiento, ¿no? De cansancio, de hastío, de falta de energía, quizás un poco de falta de ilusión, cierta desmotivación después de todo el tiempo que llevamos. Y estamos tentados de hacer esto, quitarnos la bata, que es lo que queremos, quitarnos la bata y que por fin nos dejen en paz, ¿no? Entonces es una buena manera de empezar. No se lee mucho, pero pone ahí arriba, vivir lo ordinario, ¿vale? Lo ordinario de nuestra vida, ¿qué es? Pues lo que hacemos cada día. Y lo que hacemos cada día es trabajar fundamentalmente como sanitarios, ¿no? Entonces, lo ordinario es trabajar, cuidar a nuestros pacientes y hacer nuestra tarea clínica. Pero para hacer lo ordinario tenemos que cuidarnos, porque si no nos cuidamos no podemos cuidar a otros. Entonces, a veces se nos olvida un poquito. La pregunta aquí es cómo evitar esa disociación que a veces ocurre entre lo que yo llamo ahí lo global y lo fragmentario. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vivimos como dos mundos un poquito esquizofrénicos entre nuestro papel como médicos, como enfermeras, como psicólogos, como asistentes, como lo que sea que seamos, y luego el resto de nuestra vida, ¿no? Como que esos dos mundos tiran de nosotros como en posiciones opuestas, ¿no? Entonces queremos estar haciéndolo bien, pero luego queremos hacer un parón y que nuestra esfera profesional no salpique demasiado a nuestro mundo personal. Y eso es esquizofrénico, porque cuando eres médico, cuando eres enfermera, cuando está todo implicado y es difícil distinguir esos momentos de ruptura, ¿no? Y de hecho nos quita la paz, porque estamos en una especie de competición interna entre nuestra profesión y nuestra vida extraprofesional. Y no integramos las dos cosas dentro de nuestro esquema interior y de nuestro espíritu. Por otro lado, cuando dejamos la bata o salimos del hospital o salimos de nuestra tarea, pues no dejamos de ser médicos y todos aquí sabéis lo que significa la llamada de tu prima, del vecino, del hermano, del amigo, del primo, del cuñado que le pasa qué sé yo qué cosas y que al final recae en ti y que tienes que orientar y referir, ¿no? Entonces como que no te dejan en paz y eso quita un poco la paz. Pero cuando lo tienes integrado, cuando vives esto de una manera integrada, pues bueno, forma parte de tu naturaleza. La pregunta es, ¿qué pasa cuando ya nos quitamos la bata de verdad? Cuando ya nos jubilamos, cuando dejamos de estar en el mundo activo, ¿no? Y hay mucha gente que se viene abajo, porque confunde su tarea profesional con su persona. Y entonces ahí es donde vienen las rupturas personales, ¿no? Sin embargo, esa competición, cuando se tiene integrada, genera una enorme satisfacción, porque te ves
Primero, te sientes extraordinariamente útil y eso es una riqueza. En segundo lugar, bueno, ahora si podéis avanzar, pues bien, si no, pues a pelo, porque me lo tengo aquí apuntado en la chuletilla, con lo cual no me voy a perder. Bueno, entonces esa especie de tensión entre el mundo personal, familiar y la parte más reservada, íntima de cada uno y nuestra esfera pública, pues a veces no se puede romper porque nos siguen tirando de la cuerda constantemente, ¿no? Y esa competición pues nos cansa. Entonces tenemos que cuidarnos y ese cuidado personal no es algo opcional. Es decir, que si somos profesionales de la salud, cuidarnos a nosotros es una obligación moral. Ese egoísmo, entre comillas, bien entendido, para yo poder cuidar a otro tengo que estar bien cuidado. Lo cual quiere decir que te tienen que cuidar en parte, tienes que saber dejarte cuidar y tienes que aprender a cuidar de ti mismo. Cuidarte físicamente y estar en forma, si se puede, y cuidarte mentalmente y cuidarte culturalmente, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos esfuerzos que hacemos por cuidarnos, que pueden parecer muy esforzados porque no tenemos tiempo para nada, al final tienen una recompensa y es que te encuentras más integrado. Y esa recompensa la vives, curiosamente, no como el fruto de un esfuerzo, sino como un regalo inmenso. Esto pasa un poco como en el amor, ¿no? Cuando tú tienes una persona querida, le dedicas muchísimo tiempo, muchísima energía, y sin embargo la experiencia que tienes es de sentirte absolutamente abrumado por el cariño del otro, inmerecido y muy superior a lo que tú has dado, ¿no? Pues en el cuidado personal uno recibe mucho más de lo que ha puesto en esa inversión. Bueno, esta foto que os pongo detrás con mi foto, que no tiene más mérito, me gusta mucho más la foto de la bata esta que está aquí. Esta es la bata, la capa de Harry Potter, que como sabéis, sobre todo los más jóvenes, la capa de Harry Potter tiene propiedades especiales que le vuelven invisible, ¿no? Yo creo que la bata del médico, a diferencia de otros uniformes profesionales, tiene propiedades mágicas y no nos lo deberíamos quitar nunca, porque tiene verdadera magia. La bata, aunque está denostada ahora mismo, porque parece que transmite gérmenes y es un elemento sucio del sistema, porque deberíamos cambiarlas todos los días y ponerla limpia todos los días, cosa que no es muy cierta, pero es un elemento que instintivamente genera un rol y genera un poder. Y ese poder, utilizándolo bien, es extraordinario. Yo creo que es una herramienta poderosísima. De la misma manera que la bata de Harry Potter, la capa de Harry Potter le volvía invisible y junto con la varita mágica hacía cosas extraordinarias, ¿no? Pues yo creo que la bata no nos la deberíamos quitar, porque tiene poderes benéficos, ¿eh? Voy a hablar un poquito de lo extraordinario, que casi no se lee, está ahí arriba. Lo extraordinario. Lo ordinario es lo que hacemos todos los días, trabajar. Y lo extraordinario es lo que hacemos de vez en cuando. Pero ahora, en este momento de pandemia, todo lo que hacemos ordinario se ha vuelto extraordinario. Y entonces nos ha dado la vuelta como un calcetín. Y en particular dos cosas que para mí son relevantes. Desde hace 2 años vivimos en una tensión brutal, sobre todo en la primera época, cuando los hospitales se bloquearon y demás, pero luego después, y sobre todo en servicios como el mío, que ha seguido recibiendo la COVID y luego todo lo demás, y no éramos suficientes y seguimos ahí peleando, vivimos una sensación de que esto es como una guerra, como una especie de movimiento interior, ¿no? A mí me parece que no deberíamos perder esa tensión. ¿Y por qué lo pienso? Pues porque en el mundo, para el 99% de la humanidad, la vida es una tensión como de guerra. Y vivir una pretensión como de tranquilidad, es un poco vivir ajenos a la realidad de la mayor parte del mundo. Entonces, ese privilegio de, no, a mí que me dejen tranquilo, yo disfrutar de la vida, yo tal, es, bueno, pues
puede disfrutarse de vez en cuando, pero la vida como una guerra que hay que vivir y hay que lidiar, yo creo que esa tensión no la deberíamos perder y cultivarla. ¿Cultivarla por qué? Porque la guerra es el momento, la guerra entre comillas, ya me entendéis, ¿no? Yo no deseo la guerra, mucho menos ahora que está preparándose una muy gorda, pero el vivir en esa tensión te permite dos cosas. Primero, no permanecer indiferente frente a la realidad. Y en segundo lugar, te da la ocasión de vivir a la medida de tus posibilidades y sin grandilocuencias, pero de vivir heroísmos personales. Y eso es bonito. Yo creo que esa experiencia de decir, no puedo permanecer mediocre en la vida, porque la vida es una vida que se vive una vez y hay que aprovecharla al 100%, ¿no? Esa tensión. Por otro lado, el contacto con el sufrimiento, ¿no? El contacto con el sufrimiento, que es particularmente importante en nuestra profesión y que es una experiencia muy trascendente. Yo lo pongo ahí como pisar terreno sagrado, es ante lo cual nos descalzamos y nos postramos y nos asombramos en una actitud de humildad, en una actitud de apertura, en una actitud de recibir. Damos lo que podemos, pero sobre todo recibimos, ¿no? Entonces, vivir esta experiencia con esa lectura interior, pues te permite vivir la tensión del día a día con una actitud diferente de la de, bueno, yo voy a trabajar y a cobrar por este trabajo que estoy haciendo, que no digo que sea malo, está bien, pero probablemente hay que trascender un poquito más, ¿no? Eso es lo que yo creo que nos puede sacar de esa especie de cansancio permanente de no poder llegar a todo lo que nos piden. Entonces voy a terminar con dos cuadros que me gustan de la medicina tradicional y sobre todo el de la medicina actual. Que este señor que está aquí al lado y que luego va a hablar, cirujano cardíaco, puede identificar bien este cuadro, ¿no? Este cuadro a mí me encanta, me parece un icono de la medicina moderna y lo que es importante es que al paciente, al enfermo, al que sufre, no le vemos. Hay una mancha aquí y se supone que ahí está el corazón del paciente, ¿no? Pero no lo vemos. Y sin embargo está rodeado de tecnología, rodeado de personas, rodeado de máquinas, rodeado de ruido, rodeado de personas que trabajan en equipo buscando su solución. Yo creo que este icono de trabajo en equipo y de mirar por el paciente en su corazón es una bonita manera de afrontar el mundo en que estamos con esa tensión importantísima de trabajo excesivo siempre, y más en esta época que nos toca vivir, con una visión de vivimos una tensión de guerra y vivimos en terreno sagrado, empleando todas nuestras energías en eso. Entonces yo lo que diría, cuando me presentaron este proyecto de charla, diría, bueno, si es que yo no me quiero quitar la bata. Otra cosa es que yo tenga que descansar y cuidarme, naturalmente, pero no me quiero quitar la bata. Yo creo que los sanitarios no deberíamos quitarnos la bata. Yo sé que esto es un poquito chocante, porque todos queremos compartimentar nuestra vida, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que no deberíamos hacer compartimentos estancos, sino vivir integradas las dos facetas de nuestra vida, la profesional y la personal. Y este es mi mensaje para que podamos acabar con esta carita en vez de la anterior. Muchas gracias.